Mis queridos y apreciados hermanos, en otro encuentro más para entender, para discernir, para escudriñar la palabra de Dios estamos aquí. Queremos mencionarlo en nuestro canal, siempre queremos ir a la restauración de una verdad. Y llamado, el nombre de nuestro canal está la restauración del santuario celestial. En este canal, en este medio que estamos transmitiendo, a nuestros hermanos queremos con toda humildad, con toda sinceridad, que abran nuestra mente, el corazón y sobre todo a la palabra de Dios, no a nuestro canal, sino a la palabra de Dios queremos dirigirlos en esta hora solemne, decisivo. Apreciados hermanos, en esta hora nos encontramos decididamente que queremos hablar sobre un tema muy importante que se llama ley y evangelio. En su generalidad, hoy en día, delante de los grandes llamados pastores, no se aclara estos temas. No se clarifica en qué consiste ley y en qué consiste evangelio. Ahora esta vez quiero que nos acompañen con la palabra de Dios. Vamos a comenzarlo con el libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 12 de Hebreos. Vamos a dar lectura. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espada de doble filo. La espada es un símbolo. A dos cosas está simbolizando. Una espada para un guerrero es muy importante, muy necesario para su defensa. En este asunto estamos ahora usando aquí, tal como dice el libro de Hebreos capítulo 4, 12, dice, para espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí tenemos que entenderlo claramente. Cuán abarcante es la ley, que para las personas legalistas o moralistas están entonces a la altura de ellos, están tomando la ley. La ley no es a la altura de los hombres moralistas ni legalistas. La ley entonces llega hasta las intenciones del corazón, que discierne los pensamientos. Tal como está mencionando aquí la ley, es moral, espiritual la ley. Pero sin embargo, en esa misma altura tenemos que entenderlo también en qué consiste el evangelio. Por eso entonces queremos a profundo entrarlo en este estudio, tal como dice la espada de dos filos. En espada de dos filos, en el Antiguo Testamento, estaba entonces simbolizado aquí, menciona y quiero dar lectura así. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. En el libro de Patriarcas y Profetas estoy dando lectura en la página 382. Cristo era el fundamento, el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso al mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre, vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Comprendieron el Evangelio, buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño,
comulgaron en el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Apreciados hermanos, estos pasajes que estoy dando lectura estaba profetizado en el libro de Daniel capítulo 9, 24. En otro tema, esto voy a grabarlo, vamos aclarando esto. Otro pasaje más quiero dar lectura. Dice aquí, y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su gran apóstol, digna de su gran originador. El solemne servicio del santuario representa las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representan su justicia, que es el único que puede hacer aceptable ante Dios. La oración del pecador, la víctima sangrante en el altar del sacrificio, daba testimonio del Redentor que había de venir. Y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de los siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Apreciados hermanos, hermanas, el propósito de Dios es revelarlo, que nosotros conozcamos en qué consiste la ley y el evangelio. Esa ley y el evangelio, desde la caída del hombre en el Edén, Dios había presentado al hombre para que presentara un sacrificio expiatorio. Este párrafo más, en la página 386 del mismo Patriarcas y Profetas, el párrafo 3 dice así: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporánea, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. El propósito de Dios en todas las edades desde la caída del hombre siempre ha sido y será solo uno. Y el propósito de eso vamos a la lectura en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, 4. Eso es lo que no tenemos que perder de nuestra memoria. ¿Por qué estamos preocupados grabar esta palabra? Este tema es que no tenemos que perderlo. El propósito de lo que dice el apóstol Pablo. Escuchamos la lectura. Primera de Timoteo, capítulo 2, 4 al 6. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, escuchen esto, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los, de lo cual se dio a sí mismo a su debido tiempo. La mayoría de los creyentes, de las personas, asisten a un cuerpo religioso buscando, queriendo, pero sin embargo, allí se están perdiendo. Aquí menciona el propósito del de Dios es que vengan al conocimiento de la verdad. Cuando dice conocimiento de la verdad, aquí vamos a aclararlo, está hablando de la ley. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando dice mediador, estamos hablando del Evangelio. Tenemos que entenderlo eso muy claro. El 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo debido a su tiempo.
El propósito de Dios en estas edades, desde la caída del hombre hasta nuestros días, sigue siendo lo mismo. El hombre perdido, el hombre que anhela salvación, tenemos que acudirlo tal como dice la Sagrada Escritura. Escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En San Juan 5:39 está eso. No hay otra cosa. Como dice Jeremías también, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy en día muchas personas solamente en lo que el predicador asale, pero sin la verdad, entonces estamos engañados en eso. Apreciados hermanos, en esa parte estamos ahora entre la ley y el evangelio. Ley y evangelio. ¿Cómo entendemos en lo que dice entre la ley y el evangelio? Ahora vamos a verlo en el libro de San Juan, capítulo 17, versículos 3. En el libro de San Juan, capítulo 17, el versículos 3, vamos a la lectura entre la ley y el evangelio que está mencionando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Ahora tenemos que hablar de esa espada de doble filo. La espada de doble filo está a ambos lados que tiene filo. Aquí está la figura. En esta espada de doble filo está representando por un lado la ley de Dios y por el otro lado el evangelio de Dios. En este asunto de la ley y el evangelio, entonces aquí menciona San Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Apreciados hermanos, el Padre y el Hijo, antes de la entrada del pecado, habían hecho una alianza, una promesa. Si en caso que el hombre cayera en el pecado, entonces el Hijo era el garante del ser humano. En esa garantía, con el Evangelio, la misericordia, la gracia de Dios, ya estaba comprometido para rescatar a la raza humana. Por eso aquí está diciendo claramente, el Hijo mismo en su oración dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Tenemos que entender lo que Dios es el máximo de todas las cosas en su santidad, en su pureza. Por lo tanto, entonces, mientras el Hijo también estaba en esa misma altura, y cuando estaba en esa misma altura, Él, cuando después de la caída del hombre como garante se comprometió, 4000 años habían transcurrido, y después de los 4000 años, conforme a la profecía de Daniel 9:24, Él tuvo que llegar a esta tierra, exactamente en la fecha, en el tiempo, de acuerdo a la profecía. El Hijo de Dios, para eso entonces tuvo que dejar su corona, su manto real, su gloria, y entonces nacer en el pesebre de Belén, en el corral de burros. Allí entonces, cuando Él nació, los miles de ángeles cantaron y dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso dice aquí San Juan capítulo 17:3, repito ese pasaje, esta es la vida eterna. No está diciendo la organización del grupo adventista, pentecostal, testigos de Jehová o mormones. No está diciendo eso. A las personas creyentes primeramente tenemos que nos llamar la atención esto. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. En el Antiguo Testamento todos estaban hablando de lo que el Mesías iba a venir, pero el Nuevo Testamento ya habla de lo que el Mesías ha llegado a esta tierra, el Evangelio. Seguimos abarcando. Entonces aquí está ley y Evangelio. Cuando dice el Padre, está representando a la ley. Cuando dice Hijo, venido a la tierra, está hablando del Evangelio. Eso quiero distinguirlo. Seguimos ahora con el siguiente punto cuando dice verdad. Salmos capítulo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
Aquí quiero que me entiendan, la misericordia y la verdad. Verdad está aquí. Verdad representa a la ley. Verdad representa a la ley. En todos los textos que leamos en la Biblia, verdad se refiere a la ley. Y cuando en la Biblia estamos hablando de misericordia, está hablando entonces de la obra de Cristo, de la obra de Dios en Cristo a favor de nosotros que ha hecho en esta tierra. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando entonces de nuestro Señor Jesucristo, de su misericordia. Seguimos con el otro pasaje en el libro de Salmos mismo, cuando dice 85:10, el mismo pasaje. La justicia y la paz se besaron. Justicia y la paz. Justicia, cuando dice justicia, está hablando de ley. O sea, toda la Biblia, la Escritura, solamente habla de ley y evangelio. Habla entonces de la ley y el evangelio. Entonces aquí, justicia y paz. La paz, que quiere decir cuando los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que el hombre no podía pagar, lo que el hombre no podía llenar las exigencias de la ley de Dios, el Señor Jesucristo vino a darnos paz en este mundo, la reconciliación quiere decir. Isaías capítulo 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el evangelio. La ley, sinceramente, aquí dice Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley en el libro de Isaías, entonces está hablando en sus máximos requerimientos, en su, como dice, que abarca los sentimientos y pensamientos del ser humano, en todo eso tenemos que entenderlo la ley. En esa misma altura, dimensión que exige la ley, entonces el testimonio entonces también está en esa misma altura de la ley y el testimonio. Entonces el testimonio, muchos pueden decirlo equivocadamente, que son entonces los escritos de la Manahuay. No es así. Cuando dice a la ley y al testimonio, está hablando de la obra de Cristo que tenía que hacer según Daniel capítulo 9:24. Eso, otro momento, ese tema quiero enfatizarlo. Daniel 9:24, solo nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerlo, como dice aquí, testimonio. Ezequiel capítulo 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Apreciados hermanos, ese es el punto que el ser humano no entiende. En el progreso del peregrino está ilustrado. El progreso del peregrino, cuando Juan Buyán escribe en el año 1500 después de Cristo, allí el peregrino, entonces Juan Buyán en la cárcel, ha sido inspirado por Dios. El peregrino reconoció su pecado, aceptó que era pecador, tal como dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. El ser humano, desde que Adán cayó en el pecado, no hay justo ni siquiera uno. Desde la caída del hombre, el ser humano necesita un rescatador, un redentor, un garante. Y ese garante entonces solamente puede prometer. La promesa está la vida eterna. Por eso lo que hemos leído en el libro de 1 de Timoteo 2:4 dice, el propósito de Dios no es que el hombre que se pierda, sino el hombre que sea restaurado, que sea rescatado. Y hay un solo rescate, hay un solo camino, y en ese camino entonces podemos verlo en el libro de Romanos capítulo 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, ahí está. Cuando dice muerte, está hablando de la ley. El ser humano
no puede pagar las demandas de la ley de Dios, no puede cumplir las demandas de la ley de Dios. Aunque el legalista, el formalista o alguna otra persona que diga que yo soy cumplidor y guardador de la ley, es una mentira. Eso solamente con un pasaje podemos contestar. En el libro de Isaías 64:6 dice que nuestras justicias es como trapos de inmundicia. A eso podemos entonces entender lo que el hombre después del pecado no hay justo ni siquiera uno. Por eso aquí, pero en la promesa de Dios dice, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa vida, la paga del pecado, cuando la ley entonces estaba allí en la cruz del Calvario, cuando dijo, Él tiene que morir, esa muerte Él no merecía morir. Esa muerte yo tenía que merecer la muerte. El alma que pecare era yo. El alma de Cristo no era pecador. En toda su vida, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, Él ha estado. Pero sin embargo, allí cuando Él llegó, Él no ha sido pecador. Pero sin embargo, por darnos vida, Él ofrendó su vida en la cruz del Calvario. Vamos a verlo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, 21, lo que más va a aclarar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí mismo vamos a dar lectura en el libro de Romanos, capítulo 8, 3. Quiero invitarlos, Romanos, capítulo 8, 3. En el libro de Romanos, capítulo 8, 3. Es por esta causa, por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Salvador del mundo dejó su corona, dejó su manto real, dejó la gloria para hacer dos cosas en este mundo. Para hacer una vida perfecta, lo que la ley exigía, una vida perfecta, y por otro lado la ley exigía la paga del pecado que no sea perdonado, sea muerte. Entonces, por eso aquí en el libro de Romanos 8.3 nos dice, aclara un punto muy importante. Pues doy testimonio de que con agrado... 8.3, capítulo 8.3. Perdón, en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 3. Perdón. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora escúchenme esto. Por cuanto era imposible a la ley, escuchen esto, queridos hermanos, por cuanto era imposible a la ley, ¿de quién está hablando? Del ser humano. Después de la caída del hombre, Adán ya no podía guardar la ley de Dios. Ya no podía cumplir. Estaba pesando los requerimientos positivos y los requerimientos negativos. Por eso dice, como espada de doble filo, lo condena a cualquier hombre. Quien sea que puede parar aquí, no hay justo ni siquiera uno. Pero aquí está diciendo, por cuanto era imposible a la ley por el hombre cumplirlo, entonces dice aquí, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en este libro de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús, el amado Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, vino a hacerlo dos cosas. Aquí quiero que me entiendan. Ley y evangelio. Ley y evangelio. En este momento tengo que hablarlo con aquella mujer cuando los fariseos trajeron con las piedras en las manos, ya juzgando y dijeron, en la ley nos manda apedrearlo a esta mujer, porque hemos encontrado en pleno acto de adulterio. Ahora a Jesús lo empujaron delante de él, dijeron, ¿y tú qué dices? ¿Cómo juzgas? Esto era con doble intención, con doble propósito, que a Jesús querían entonces hacerlo, caerlo en esta intención. Y cuando dijeron el Señor Jesús, no habló directamente, sino se agachó, comenzó a escribirlo en la tierra con su mano, y cuando estaba escribiendo, miraron y le dijeron, insistencia, dijeron, di pues, ¿qué vamos a hacer con esta mujer con piedras en las manos? Y después de enderezarse le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra.
Y ninguno de ellos se atrevieron cuando estaba escribiendo el pecado de cada uno de ellos. Entonces comenzaron tirando sus piedras, escapar. Y entonces ahí el Señor le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Y la mujer después se fijó y miró y le dijo, Señor, ¿ninguno? Y el Señor Jesús, que era ley, a la vez estaba el Evangelio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él solo, único, estaba cumpliendo dos cosas. Él era ley y a la vez era el Evangelio. Eso es lo que no entiende en nuestros días nuestros hermanos, nuestras hermanas, porque están ciegos, no se dan tiempo para estudiar, para escudriñar las Santas Escrituras. Apreciados hermanos, en esta hora importante, tenemos que nosotros entender, muy importante, que la ley, conforme como dice aquí, está representado con el Padre, con la verdad, con la justicia. En ley, con la ley condena, da muerte, y entonces la ley solo ordena. Pero en el Evangelio encontramos el Hijo de Dios, que es misericordioso, que trajo la paz, el testimonio en su vida de 33 años. Él promete dar vida y Él dice, hecho está. La deuda del ser humano, la deuda de la humanidad en el Evangelio ha sido pagado. No está pagando ahorita. Ha pagado hace 2000 años atrás, cuando estaba en esta tierra. Por pagarlo, por tomar la humanidad del ser humano para como garante, para pagar nuestra deuda, Él tuvo que dejar su corona, su manto real, dejar la gloria y vino a trabajarlo en esta tierra. Para mis hermanos que quieren el camino conocerlo, les muestro este librito deseado a todas las gentes. Lean, pero la mayoría no lo estamos dedicando. Nos dedicamos para ganar el dinero, para hacer más casas, para comprar más terrenos, pero nuestra salvación pende de un hilo en este mismo momento, querido hermano. ¿Por qué? Porque ese Salvador, ese Señor Jesucristo, que ha dejado su corona, ha dejado su manto real, después de la muerte, Él en este momento todavía ha hecho y está haciendo, después de hacer una obra, está todavía haciendo en el santuario celestial. Él es un mediador completo y suficiente, tal como hemos leído en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2:5, va a volver a leerlo ese pasaje. 2:5 de 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Querido hermano, en el punto del Evangelio tengo que decirlo esto. Hay un mediador, Jesucristo hombre. El Señor Jesucristo, que después de su resurrección, 40 días ha permanecido aquí, y después de los 40 días ha sido ascendido al cielo. Pero ¿a dónde ha ido allá? Dice en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 16 de Marcos, y el versículos, muy importante este pasaje que debemos entenderlo, 19, así nos dice. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo está sentado, está a favor de nosotros. Por eso dice, hay un solo Dios, hay un solo mediador, y ese Señor Jesucristo que está como mediador, está a la derecha del Padre. Y Él entonces, como dice en el capítulo 9, 24, dice aquí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El propósito de Dios es de rescatar. Para eso entonces, cuando nosotros entendemos la ley y vamos a leer nuestra situación, nuestra condición, pero vamos a verlo también aquí en el Evangelio, al que a mí viene, no lo echo fuera. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, en según primera de Juan. Por eso dice Martín Lutero, en algún momento, en algún día que iba a caer el asunto, por ejemplo, de la justicia de Cristo, justicia de Dios, si algún momento que los hombres no mencionarían, entonces dice esa organización está completamente desechado. Hoy en día, en las organizaciones no mencionan este tema, no hablan de este tema, pero sin embargo el propósito de Dios es rescatar a la humanidad. Reflexionemos, que Dios nos ayude en esta reflexión, en este estudio, y Dios bendiga su palabra. Es mi gran deseo y oración en el Señor Jesucristo. Amén.